Se trata de trastornos del sueño. Voy a presentar al doctor Rafael del Río, un buen amigo. Antes trabajaba aquí en este hospital, ahora está en otro hospital. Es muy profesional, es un gran profesional. Tiene mucha experiencia en problemas del sueño. Y él va a intentar centrarse en el síndrome de Phelan-McDermid, pero no tiene mucha experiencia con pacientes con este síndrome, porque este problema en España no es una gran preocupación para la salud pública de momento. Tenemos problemas con eso, pero tal vez en el futuro tengamos, haya más interés profesional para desarrollar unidades para abordar trastornos de sueño y también con estos pacientes nuestros. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Bienvenido al hospital. Lo siento, pero hemos de acortar el tiempo, unos 30-35 minutos. Well, good morning. Good morning. I'm delighted. Estoy encantado de estar aquí, la verdad, y agradecido. En parte agradecido a los organizadores en general y específicamente a Julián y a Pablo. Nosotros nos conocimos hace ya muchos años también con motivo de otra elección y recuerdo perfectamente ir a mi casa y decirle a mi mujer: me he encontrado a unos genetistas que saben muchísimo y que además les interesan los pacientes. Y realmente esto pues es un orgullo y por eso estoy agradecido de estar aquí también. Yo tengo mi contacto con el mundo de la discapacidad en el mundo personal y también por eso estoy agradecido porque porque mi experiencia es siempre igual, tanto si me siento ahí o como profesional, de todo lo que descubres, de todo lo que mejoras, de todo lo que aprendes cuando te introduces en el mundo de la discapacidad. Total, que estoy encantado de estar aquí. Tengo una dificultad grande para aportar mucho esta mañana porque no tenemos tanto entre manos. Es curioso porque es una preocupación importante de los padres porque es una situación de los niños clínica muy prevalente, los problemas del sueño. Sin embargo, no tenemos muchas publicaciones específicas de la enfermedad y yo tampoco tengo mucha experiencia. Entonces, es una enorme dificultad y algunas de las afirmaciones que voy a hacer en la sesión se refieren en verdad más a trastorno de espectro autista y podría tener el riesgo de no ser exactamente aplicable algunas veces. En algunas cosas sí claramente, sobre todo lo que se refiere al insomnio, pero otros trastornos del sueño podrían ser más específicos en ellos y aún pues, no conocerlos bien. Y bueno, ya antes de empezar, desde luego, el propósito de mi sesión no es otro que intentar ayudar a las familias, de manera que va a ser breve, va a ser lo más simple, lo más aplicable posible, desde lo que es mi experiencia en los trastornos del sueño con niños y también con adolescentes y adultos, que siempre hay muchas cuestiones que ayudan cuando se esclarecen. Entonces, este es mi propósito, espero cumplirlo, ojalá sea de utilidad. En cualquier caso, siempre estoy disponible el resto de la mañana o cuando sea para contactar. Este es el esquema de la sesión, por tanto vamos a decir lo poco que sabemos específicamente del Phelan-McDermid y el sueño, y otras consideraciones de la sesión son generales, porque creo que una noción mínima de cómo es el sueño en los niños, aunque parezca una obviedad, a los padres les ayuda muchísimo en cualquier niño. Aquí todo el rato estamos, por ejemplo, hace un momento me hacían preguntas en la entrada y veo que algunas de las dudas ni siquiera son de la enfermedad, son cosas que pasan en los niños que todos los días vemos en las consultas y que tenemos que aclarar. Entonces sí conviene
ver cómo evoluciona el sueño con la edad. Y luego hablar de las características del sueño del trastorno de espectro autista y lo que podría asimilarse en el Phelan-McDermid, sobre todo centrándonos en las causas de los problemas. ¿Qué hipótesis tenemos de por qué tienen esas dificultades? Porque entendiéndolo te das cuenta que es normal que tengan tanto problema para dormir y luego tengan síntomas durante el día relacionados. Un momento, los trastornos del sueño más frecuentes en la población infantil y cómo podría ser específico en ellos. Y me interesa muchísimo el punto quinto, que es cómo se evalúa estos problemas en la población infantil, qué herramientas tenemos. Algunas son complementarias entre sí y tenemos que ver cuáles articulamos. Y luego algo sobre el tratamiento. Este es nuestro plan. Nos han dado 35 minutos, igual lo conseguimos, vamos a ver. Entonces, este artículo se acaba de presentar en la ponencia anterior. Habla de un test que es un test clínico, es una batería de preguntas que tú le haces a los padres y ellos te responden, y si superan un número determinado en los 9 bloques de los ítems, pues ya dices que este niño tiene problemas del sueño. Entonces, salen puntuaciones muy elevadas y en muchísimos niños, 90% de los niños, dice este artículo. Bueno, otros hablan de 80, otros de 70, antes en la ponencia anterior se habló incluso tan poco como 40, claro, depende de lo que les preguntes y depende qué es un trastorno del sueño, pero vamos, una prevalencia altísima cuando luego no se evalúa, no estás haciendo nadie te guía respecto a esto, que es lo que se dice, nadie se ha hecho un estudio en profundidad. Y sin embargo, muchos de estos problemas se pueden solucionar, hay tratamiento o hay una forma de aliviarlos, y esto además tiene un impacto en cadena. Este es otro artículo que habla de este efecto cascada que podría tener positivo, es como entrar en una especie de círculo positivo, de círculo virtuoso. Cuando le metes mano bien al problema del sueño, puede que veas muchos beneficios en otras esferas, puesto que está muy demostrada la estrecha relación que existe entre algunos comportamientos típicos disruptivos del día y esos trastornos del sueño. Esta asociación está fuertemente documentada en espectro autista y es posiblemente recíproca. El sueño afecta a esas consecuencias diurnas y a la inversa. Por tanto, sería muy interesante intervenir sobre estos problemas. Ya lo pongo al principio, tiene que ver con el sueño. Veo que en la ponencia anterior se ha dicho, y ayer el profesor Gil Nájera también habló de la importancia de la epilepsia, porque cuando hablamos de sueño estamos hablando también de las herramientas de estudio durante la noche, o sea, cómo duermen estos niños, y va a ser ahí ese momento, lo que es los estudios nocturnos, donde vamos a detectar mejor estos fenómenos epilépticos, de manera que hay una conexión. Con esto no estoy diciendo que la epilepsia del Phelan-McDermid sea nocturna, que existen epilepsias que suceden solo por la noche, sino que se comporta como suele suceder en los fenómenos epilépticos, que es que la noche nos da tantísima información y algunos de los fenómenos epileptogénicos, cuando realmente se ven, es durante el sueño o en los momentos de transición. Entonces, aquí hay una conexión muy estrecha y esto hace también muy relevante, como ya se ha dicho anteriormente, los estudios en profundidad de cómo duermen los niños, los enfermos. Entonces vamos a hablar un momento, esto ya no, o sea, son 5 diapositivas sobre cómo evoluciona el sueño de un niño. Algo que todos los que son aquí padres lo saben un poco, pero a veces no tienen tan claro y muchas preguntas vienen solo de que los cambios son tan enormes que no los conoces y no te has adaptado. Lo primero de esta diapositiva, que se refiere simplemente a cómo emerge el ritmo circadiano, porque todos sabemos que este niño recién nacido duerme al tuntún. O sea, él no se está, parece que no tiene un ritmo relacionado con el día y la noche,
sino que duerme de esta forma polifásica que llamamos nosotros, prácticamente indiferenciada entre el día y la noche. Entonces tenemos que saber que y sabemos por qué, esa capacidad de estructurar el día y la noche emerge hacia el tercer mes. Antes no podemos esperar que se produzca esa organización. Pero aunque emerja esa capacidad, aún falta un fenómeno que los neuropediatras y los expertos en sueños llaman encarrilamiento, que es ese proceso de ajuste de horario. Una cosa es que tu ciclo dure 24 horas y otra cosa es que además sepas que dentro de ese ciclo la noche es para dormir y el día es para estar despierto. Entonces, ese encarrilamiento suele suceder entre los 3 y los 6 meses y no sucede del todo espontáneamente, sino que hace falta un buen apoyo de lo que se llaman los Zeighebers en alemán, los encarriladores. El encarrilador más potente es la luz. La luz es la que nos va a guiar y este esfuerzo de encarrilamiento que hay que alcanzar en los niños, ojo, porque realmente permanece durante toda la vida. Estamos un poco desincronizados filogenéticamente, nuestra evolución nos ha dejado un poquito desincronizados con el ritmo de las vueltas del planeta y hace falta ponerse al día todo el rato, en hora, cada día, y la fuerza más importante es la luz, la exposición a la luz. Bien, entonces estamos contando que el ritmo circadiano emerge hacia el tercer mes y un niño de 6 meses y hasta el año debería ya en el año haber organizado su sueño nocturno en la noche. Pero todavía le queda que completa la cantidad de sueño total del día normalmente en 2 siestas. 2 siestas. Que se queda en entre 1 y 3 años. Ahora voy con eso. Para por fin ya terminar de dejarla, pues normalmente hacia el 4.º año, la siesta. Volviendo un momento al recién nacido a término, los padres pues observan atentamente cómo duerme su niño y se quedan fascinados de las cosas que hace y a veces está súper dormido, otras veces está dormido pero hace cosas y otras veces está despierto tan tranquilo, que eso es poquísimo, y luego está despierto y la lía. Todo esto son fenómenos totalmente normales del ciclo. Conocemos cómo va emergiendo las características del sueño tranquilo, que se va estructurando internamente y va ocupando más y más espacio del sueño y también emergen diferentes formas eléctricas de funcionamiento del cerebro que van a apuntalar también el desarrollo. No voy a entrar aquí, tenía 2 o 3 diapositivas de esto, pero las voy a pasar un poco rápido. Para entrar, porque esto ya lo he dicho, además me han quitado tiempo, pero sí que quiero decir algo un poco de lo que va a pasar luego. O sea, aquí nos hemos quedado en este periodo en el que ya van a desaparecer las siestas y también disminuye el número de horas de sueño. Ojo, porque cuando ya empieza a ser un poco jóvenes, adolescentes, púberes, además de que el sueño es tremendamente eficiente, otra cosa que pasa es que se va cambiando un poco el horario del sueño de forma fisiológica. Esto lo vemos muy bien en esta gráfica que muestra durante toda la vida cómo se distribuye el sueño en el día. Y podéis ver aquí que en estas edades nos retrasamos de fase de forma fisiológica. Ya sé que además es porque pues, los adolescentes tienen vida nocturna y no quieren levantarse los fines de semana, pero eso no es solo hábitos, es que además fisiológicamente se tiende a un retraso de fase. Por eso ese niño que se ha hecho adolescente no hay quien lo acueste y por la mañana no hay quien lo levante. Bien, entonces vamos a decir algunas cosas más ahora de los trastornos del sueño en trastorno del espectro autista y también comparado en este artículo, por ejemplo, con otras alteraciones del neurodesarrollo. En la columna blanca son los pacientes con Phelan-McDermid y la gris son otras alteraciones del neurodesarrollo y la columna negra son pacientes, o sea, sujetos sanos. Entonces veis que cuando hablamos de la resistencia para irse a la cama, pues está a tope.
la latencia del sueño más alta, la duración del sueño más alta, la ansiedad, que aquí nos llevamos la palma, ¿no? Más todavía. Los despertares por la noche, las parasomnias, que son todas estas cosas que se hace por la noche que son un poco inocuas, que no tienen tanta importancia, pero que te dan una guerra horrible cada noche, como son los terrores nocturnos, el sonambulismo, las mioclonías hipnagógicas, todos estos fenómenos que nosotros no le damos tanta importancia clínica, pero a veces pueden ser también causa, cuando son muy intensos, de enorme fragmentación, pues son muy intensos en todos estos niños. Entonces veis que estamos partiendo, por tanto, de unas características, lo miramos por donde lo miramos, del sueño que son sensiblemente patológicas con respecto a la población sana y posiblemente sin grandes diferencias respecto a los otros trastornos del desarrollo. Es verdad también, os pongo aquí abajo, que las quejas de los padres, en este caso, las quejas de los padres cambian de perfil cuando el niño crece. Más típicamente en los niños es la ansiedad al acostarse y la resistencia para ir a la cama y los despertares nocturnos y las parasomnias, y en los adolescentes se empieza a quejar más los padres de que tardan muchísimo en dormirse, que el tiempo total de sueño podría ser excesivo y luego aparece este síntoma que es la somnolencia. Es raro que un niño pequeño, lo comentábamos antes, tenga mucha somnolencia durante el día, porque un niño privado de sueño, tanto porque sus horarios son restrictivos como porque tiene una intensa fragmentación, como lo expresa en el día es con irritabilidad, comportamientos disruptivos y no con somnolencia. La somnolencia es más de los mayores. Esta diapositiva, pues vemos lo que hemos dicho, también cómo la alteración del sueño se correlaciona con la somnolencia, con el estrés de los padres, que estos problemas son altamente prevalentes, el 80%, y que posiblemente los problemas del sueño, viendo las diferencias con la población infantil sana, duran más tiempo, más años, y algunas de las cosas que dejan de pasar ya, como los terrores, por ejemplo, o la somniloquia o el sonambulismo, en niños sanos, siguen sucediendo durante muchos años más en el Phelan-McDermid y en el trastorno de espectro autista en general. Existe una fuerte correlación entre los trastornos del sueño y los problemas comportamentales y emocionales del trastorno de espectro autista y, por ejemplo, sabemos que la inatención, la hiperactividad, la agresión, la autolesión y la ansiedad es más común en niños con calidad de sueño disminuida. Bien, entonces, vamos a entrar un poco en qué hipótesis tenemos de por qué tienen estas dificultades aumentadas para dormir bien. Y en este artículo aparecen como 3 bloques de problemas que veis que todos van a contribuir a que el sueño sea peor. Pero posiblemente haya más. Luego yo completo un poco esta diapositiva con otras que también todos vais a conocer. Hay una primera fuente de causas que provienen mismamente de las alteraciones neurobiológicas que se dan en el síndrome. Y aquí me estoy refiriendo, por un lado, a los mediadores, los neurotransmisores implicados en el sueño, que estamos viendo, habéis visto hace un momento los cambios que se producen incluso en pruebas de imagen, en cómo se ha hecho el desarrollo ontogenético del cerebro. Pues lo mismo sucede con algunos mediadores, con algunos neurotransmisores implicados en lo que es la activación, lo que es el estado vigil. Entonces, haciendo una supergeneralización y simplificándolo al máximo, podemos ver estas tendencias como en el mundo, digamos, de la estimulación serotoninérgica, una mina fundamental en el sueño, resulta que tiene en general estos perfiles de aumento de niveles en sangre. Esto tiene un impacto enorme sobre la estructura del sueño de, por ejemplo, desaparición del sueño REM o de aumento de los despertares, aumento de la desinhibición motora en la noche. Esto lo vemos todo el rato en pacientes hiperserotoninérgicos por otras razones. Otro campo fundamental es el mundo de la melatonina, porque ya sabemos que existe esta producción disminuida en ellos y
también algunas mutaciones en las rutas de la melatonina que podría tener importancia en los ritmos circadianos y, por tanto, también impacto en la función sináptica que sabemos que acaba teniendo el gen. Por lo tanto, la melatonina misma podría ser también otro de las causas que subyace en estas problemáticas, que son específicas en ellos. Se comportan un poco, producción disminuida, como si fuesen un poquito un anciano. Tened en cuenta que la melatonina estabiliza el ciclo, nos distingue el sueño, o sea, el día de la noche. Lo hace con esa producción en la noche. Pero si es menor, esa diferencia de fase no se percibe tan nítidamente. Y esto nos abre también una vía terapéutica para ellos. También el tema de la disrupción en las funciones inhibitorias que se producen en el mundo GABAérgico. Luego está lo que es otra causa de estos problemas del sueño, es ya por los propios síntomas de la enfermedad. O sea, si estamos diciendo, por ejemplo, que hay unos intereses reducidos, que hay comportamientos repetitivos como los ritualísticos, la inexhabilidad, la inflexibilidad cognitiva, todo esto dificulta muchísimo articular unas rutinas comprensibles y funcionales para irse a dormir. Entonces, ¿por qué se retrasa la conciliación? En parte por la ansiedad de romper el ritual, en parte también porque los rituales son demasiado largos y eso pues, alarga el tiempo de irse a dormir. Y también por esta actividad cognitiva repetitiva que estaría es lo mismo que el hiperarousal. El hiperarousal es lo que define en el sueño el estado del insomnio. El insomnio psicofisiológico es un estado de arousal excesivo, es un estado mental contrario al sueño. No sé, y que lleva un correlato neurobiológico que impide, de hecho, como impide la bajada de la temperatura necesaria para dormirse. Entonces, realmente no están en condiciones, no están en las condiciones neurobiológicas apropiadas para dormirse. Este estado de arousal excesivo es más cuando pasan más años de vida. Bien, veo que no me queda mucho tiempo, o sea, casi lo he acabado, ¿no? Y me queda muchísima ponencia, entonces voy a resumir al máximo los mensajes principales. Aunque quería completar también esta diapositiva con esto, que esto es fundamental, como también acaba siendo un problema para el sueño el resto de cuadros concomitantes. Por ahí alguien ha hecho una consideración hace un momento sobre la multidisciplinariedad, la dificultad de integración. Claro, cada uno va a lo suyo. En el sueño pasa esto, que lo ves al niño muy globalmente. Y ves entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si además tienes reflujo gastroesofágico, como se ha dicho antes, pues ya no puedes dormir. Y si además tienes crisis epilépticas en la noche con esa altísima prevalencia, ¿y qué vamos a decir de la medicación? Ojo, o sea, todos los fármacos que actúen sobre el sistema nervioso central van a producir profundas modificaciones en la forma en cómo duerme el niño. Entonces, ojo a la hora de precipitarse. Si ponemos medicación antiepiléptica, producirá inmediatamente somnolencia durante el día. Entonces, bueno, es difícil, o sea, hay que ir con pies de plomo y, desde luego, los padres tienen que tener las riendas de lo que está sucediendo. O sea, en todo momento hay que estar enterado y ver si tú vas a hacer eso con tu hijo o no. Entonces, nada, no voy a decir todo esto. Una palabra de los trastornos respiratorios, porque se ha dicho además en la anterior ponencia, podría ser importantísimo si el niño tuviese problemas respiratorios en la noche. Esas apneas que tienen una alta prevalencia, bueno, una prevalencia a veces desconocida, a veces no suficientemente percibida, pero ojo, porque no tenemos ninguna publicación que diga que los niños con Phelan-McDermid tienen más apnea que los demás. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, hasta la década de los 90, nadie sabía si tenían apneas o no. Nadie lo sabía. Y a día de hoy se dice que el 60% la tienen. Es tremendo porque esto es vital para ellos, porque tiene un impacto sobre la capacidad del lenguaje. Entonces, es necesario esclarecer que aún no se sabe si ellos tendrían una mayor prevalencia. Y en cualquier caso, si su prevalencia es normal, que lo dudo por la hipotonía y las modificaciones faciales, si fuese normal, estamos hablando de un 2,8% de la población pediátrica con apnea que hay que detectar. Entonces, esto me lleva directamente a cómo se evalúa el sueño.
Aquí tenéis todas las herramientas que tenemos en una unidad de sueño para ver cómo duermen los niños, que pasan desde los propios relatos de los padres y los cuestionarios de los que he hablado, la agenda, que es vital, y luego estos estudios actigráficos que son facilísimos de hacer, sencillamente pues la muñequera, que en unas herramientas validadas sabemos muy bien cómo es el ciclo completo, cuánto está durmiendo en verdad. Entonces, esto merece la pena articularlo cuanto antes. Y luego quiero hacer una matización, porque veo que en los consensos no se habla suficientemente de esto, que es qué papel tiene el vídeo eje frente a la polisomnografía. Esto lo quiero aclarar, porque son estudios con enfoques diferentes. Ya se ha dicho, aquí lo tenemos, este artículo recientemente publicado que demuestra que si haces un vídeo eje suficientemente prolongado, no de 20 minutos, sino 8 horas, 9 horas, vas a encontrar muchas más anomalías epileptiformes y si encima luego lo repites más tarde, casi no se te escapa ni uno. Pero hay que ser conscientes que una cosa es un vídeo eje, que son unos estudios centrados en la actividad cerebral, y otra cosa es la polisomnografía, que es una herramienta que estudia todos los parámetros biológicos que seamos capaces de analizar un niño durmiendo, que incluye la respiración, que incluye los movimientos corporales, el vídeo también, y es muy difícil afrontar estudios que hagan todo a la vez. Entonces, creo que las recomendaciones que se están haciendo en la línea de vídeo eje no atienden suficientemente a esta otra cuestión, que es una polisomnografía convencional, lo que es el resto del sueño. Y otra cosa que no se habla suficientemente es del Holter EEG. También podemos hacer un EEG de 24 horas, pero con el niño puesto el Walkman, o sea, lleva los electrodos puestos. Esto nos permite todos esos eventos críticos mínimos que acontecen en las 24 horas del día, podrían detectarse en estudios prolongados que son domiciliarios, que son con el niño naturalísticamente, o sea, comportándose según su vida normal. Bueno, para terminar, pues qué hacer para estar mejor. Claro, no me da tiempo a explicar cómo son las herramientas, las estrategias conductuales, pero todo lo que insistamos es poco. A veces en las ponencias parece poca cosa y, sin embargo, la ayuda puede ser enorme. Concretamente, en el insomnio de los primeros años de vida, el insomnio que llamamos en los expertos en sueño de establecimiento de los límites, el insomnio que el niño no sea encarrilado, es fundamental una buena orientación conductual. Es necesario educar a los padres sobre qué es lo que podemos esperar del niño y qué hacer en cada momento, las técnicas de extinción gradual, que habéis oído hablar de ellas, pero hay que implementarlas adecuadamente. Todo esto, ahora no tendría tiempo, pero es verdaderamente eficaz, sobre todo en estas etapas tempranas. Ten en cuenta que también los padres, pues nos volcamos muchísimo y a veces en ese esfuerzo de atenderle también hay un punto de que algunos actos se tensionan, algunos rituales se cargan y todo eso dificulta la relajación necesaria para el momento de irse a dormir. Y luego, ahora sí, para acabar, es verdad que tenemos una esperanza puesta por ahora en lo que es la melatonina pediátrica. Sabéis que no tenemos ningún hipnótico aprobado para edad pediátrica, ni tampoco ninguna melatonina aún aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pero sí este ensayo que ya va para muy largo porque se ha hecho la extensión con melatonina de liberación retardada que estará pronto comercializada. Realmente los resultados en todas las esferas del sueño son muy positivos y creo que esto va a ser también una ayuda. Va a ser una ayuda la melatonina de liberación retardada pediátrica cuando lo tengamos entre manos, siempre y cuando no sea para olvidar todas las demás cosas que también tenemos que hacer. Pues nada, esta es mi diapositiva de conclusión, que es que los trastornos del sueño son un problema altamente prevalente y tiene una estrecha relación con los síntomas diurnos, tiene una alta repercusión también sobre la salud de los padres, están infradiagnosticados e infratratados. La polisonografía y el vídeo EEG aportan datos únicos en el diagnóstico y el seguimiento, también en la epilepsia. Es posible intervenir eficazmente sobre estos trastornos. La primera línea del tratamiento es conductual. La melatonina de liberación retardada ha demostrado resultados positivos en casi todas las esferas del sueño a largo plazo y un mejor manejo de los trastornos puede tener un impacto muy importante sobre la salud de los pacientes y sus padres.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Solo tenemos tiempo para una pregunta. Luego el doctor del Río va a estar en el café y poder atender. Es que vamos muy mal ahora ya de tiempo, ¿eh? Entonces, creo que levantó ahí arriba. Nos vamos a quedar en esa pregunta solamente. ¿Qué edad tiene? Tiene 15 años. Sin embargo, por los días, el comportamiento de él es aparentemente normal y se le ha detectado actividad epiléptica por las noches. Entonces, venimos aquí a La Paz para tratar esto, ¿no? Y nos propusieron un tratamiento antiepiléptico, pero con unos efectos secundarios, digamos, que bastante significativos, ¿no? Entonces, tomamos la precaución de no administrarse, ¿no? Pero digamos que tomamos decisiones sin prácticamente hacer, ¿no? Sin conocimientos excesivos, ¿no? Entonces me gustaría a ver si me pudiera dar un consejo. Pues no mucho, porque en una diapositiva también ponía que aunque estemos detectando esas anomalías epileptiformes en el vídeo EEG y reconozcamos crisis que eran subclínicas y que nadie había percibido, por ejemplo, aún no sabemos qué impacto tiene de beneficio, qué beneficio produciría un tratamiento antiepiléptico en estos niños. No sabemos. Entonces, específicamente en ellos no lo sabemos. La respuesta sería cómo son nuestras formas de actuar en general con las anomalías epileptiformes en los niños. Entonces, es un mundo de respuesta porque depende en qué edad, con qué medicación y con qué efectos que esté teniendo. Hay que tener en cuenta que nosotros no tratamos anomalías epileptiformes, que por otro lado es una terminología que a veces a los propios expertos se nos escapa, porque algunos fenómenos que son cambios en el electroencefalograma, cuando hablamos de esos 60 y pico % de niños que se han detectado cambios, son solo lentificaciones difusas, son solo fenómenos pseudoepilépticos. Entonces, yo, para empezar, nunca trataría a esos fenómenos por sí mismos, sino lo que estamos es siempre intentando evitar las crisis y también si vemos que esos fenómenos epilépticos producen una gran disrupción del sueño, podría ser un criterio para tratarle. Pero el mundo de los fármacos antiepilépticos es enorme y hay muchos fármacos y sus dosis es un constante ajuste. Entonces, entráis en el mundo de la epilepsia o de esta epilepsia que se va a controlar, pero que siempre estamos en este juego de riesgo-beneficio de la intervención. Entonces, solo te doy un poquito guía, que es no se trata el EEG, se trata el niño, se evita que tenga crisis, eso por supuesto, porque esto ya no se puede, lo podemos controlar y tenemos que controlarlo. Y la noche, si los fenómenos epilépticos son muy disruptivos, también es un criterio de tratamiento. Si los efectos secundarios del fármaco que estamos usando son excesivos, y lo estamos viendo, y uno de los más frecuentes es una somnolencia excesiva, pues o tenemos que ajustar la dosis o tenemos que pasar a otra línea de fármaco. Me parece muy bien. Gracias, Rafa. Yo creo que tenemos que cortar aquí porque los casos particulares los podéis discutir, es que si no, no llegamos. Gracias. Bueno, seguimos con las conferencias. Es un placer también poder presentar a David Fraguas, colega del Hospital Gregorio Marañón de